La Juventus ficha a Francisco Conceição para explicar la inminente llegada del jugador portugués al club bianconero. Partimos de aquello a lo que renunciará el jugador con el objetivo de vestir la camiseta de la Juventus la próxima temporada. Se trata de una parte del costo de traspaso que estaría destinada a las arcas del jugador, ya que controla el 20% de su precio de traspaso. Pero, ¿qué hizo el jugador portugués para desbloquear una operación que en las últimas semanas parecía que no se iba a lograr? Bien, para hacer que tanto la Juventus como el Porto pudieran lograr un acuerdo en tiempos rápidos, porque su intención es presentarse el 24 de julio cuando inicia la pretemporada de la Juventus. El jugador declaró que no tenía intención de cobrar inmediatamente ese 20% que le espera del costo de traspaso. De esta manera, la propuesta económica de la Juventus al Porto, ya sin ese 20% que le esperaba a Conceição, terminó por convencer al Porto. Y Conceição se convertirá a todos los efectos en jugador de la Juventus gracias a una operación de 21 o 22 millones de euros fijos, más algunas variables con condiciones de fácil cumplimiento, hasta que pueda llegar a 25 millones. Bien, y esa parte, ese 20% destinado a Conceição, bien, no es que el jugador renunció en manera definitiva, sino que podrá ser amortizada en los diversos años de su contrato. Bien, dicho esto, me salta la curiosidad en esta operación porque emerge esta dinámica en la cual un jugador es parcialmente propietario de sí mismo. En Europa se ha visto siempre menos, pero en Sudamérica no es raro, o mejor dicho, no era raro encontrar jugadores con el precio de traspaso bien fraccionado, con porcentuales que pertenecen a fondos, con porcentuales que pertenecen a familiares. La FIFA años atrás decidió de poner un freno a esta dinámica que llevaba a subastas absurdas con precios de traspasos que parecían prácticamente sobornos, como aquel transferencia de Neymar del Santos al Barcelona, donde primeramente se habló de un precio de fichajes de 57 millones aproximadamente, y luego se dio a conocer que la operación iba más allá de los 100 millones, dando comisiones y comisiones y comisiones. Y estas comisiones no es otra cosa que pagar la porcentual del precio del jugador que tienen, sean fondos o agentes o familiares. Pero si quitamos estas terceras partes, es lógico y según como lo pienso yo, bastante justo que una parte del precio de traspaso quede de cualquier manera en poder del jugador en cuestión. El ejemplo más cercano lo tenemos con Richard Ríos, objetivo de la Roma en el mercado de fichajes, y es que el jugador colombiano tiene en su poder el 10% del precio de traspaso o de su cláusula de rescisión, como queramos llamarlo, más o menos como Conceição. Y aquí también el jugador estaría listo a renunciar entre comillas a esta cuota para facilitar el cierre de una operación bastante complicada que el director deportivo de la Roma quisiera cerrar por 28 millones de euros y con variables incluidas. Otro caso curioso de esta operación Juve-Porto-Conceição es la de aquellos jugadores
que renuncian a dinero para facilitar su transferencia, su permanencia en un club o simplemente la salida del propio club. En estos últimos tiempos lo hizo Noah Lang, que para llegar al Napoli redujo su estipendio, mientras en 2021 Pedro, para acelerar su pase a la Lazio, terminó renunciando al salario del mes de agosto de la Roma. También tenemos el caso de Sandro Tonali en el 2021, que se redujo 400.000 euros de salario con el objetivo de mantenerse en el Milan después de un primer año de préstamo. Gattuso en el 2019, luego de terminar su periplo en el Milan como entrenador, al momento de discutir la rescisión de su contrato con el Milan, renunció a los últimos 2 años de contrato que le quedaban para asegurarse que esta cantidad fuera distribuida entre su staff. Lo mismo que hizo Xavi Hernández con el Barcelona 2 años atrás, cuando vino destituido por parte del presidente Laporta. Xavi Hernández renunció al salario que le correspondía, perdonando alrededor de 3-4 millones de euros al Barcelona. Otra de las noticias del mercado de fichajes a inicios de esta semana es el inminente fichaje de Noah Lang por el Napoli. El jugador que procede del PSV ya está pasando las pruebas médicas aquí en Italia y todo parece indicar que el acuerdo está cerrado, aunque si no todavía de manera oficial. El Napoli eligió su hombre, eligió el jugador para rediseñar su extremo izquierdo. Lo más importante es que esta operación cuenta con el apoyo total de Antonio Conte. La dirección deportiva del Napoli encontró un acuerdo con Noah Lang, el talento holandés del PSV Eindhoven, y está listo para cerrar este acuerdo, valga la redundancia, por alrededor de 28 millones de euros. Ahora, hablemos de Noah Lang. Vamos rápidamente a conocer a este jugador. Vamos a ver cómo podría integrarse al esquema del Nápoles de Antonio Conte. Noah Lang, de 25 años, es un extremo ofensivo bien moderno. Prefiere jugar en la banda izquierda, desde donde lo vemos una y otra vez partir haciendo la diagonal para terminar con un disparo a puerta. Es muy versátil, lo que le permite jugar sea en la banda derecha como también como media punta. En el Napoli su trabajo, su labor será bastante clara, su rol está bien definido y no es otra que recoger el pesado mantel que dejó Kvaratskhelia y aportar la fantasía y la calidad en el 1 contra 1 en esa zona del campo que el año pasado le faltó al Napoli de Antonio Conte. Sus características técnicas más notables es el regate, la velocidad y sobre todo tiene un buen olfato de gol. ¿Qué podría aportar Noah Lang al ataque de Antonio Conte? Principalmente 3 cosas. Como ya dijimos, velocidad, regate y un instinto de gol que no es tan común para jugadores que juegan en esa parte del campo. Derecho natural, pero muy hábil también con la pierna izquierda. Es un jugador muy difícil de marcar en el 1 contra 1. Si vamos a ver videos de YouTube Skills, me pueden dar razón en esto que estoy diciendo, que ya los he visto. A diferencia de otros extremos
que actualmente está en el fútbol europeo. Este jugador tiene una gran visión de la portería, como demuestran sus 14 goles y 14 asistencias en 44 partidos en la última temporada con el PSV Eindhoven. Para resumir, este es un perfil completo que complementa la creatividad con ser bien concreto de cara al gol. Noah Lang, que creció en la prestigiosa academia del Ajax, donde debutó bajo la guía de Ten Hag, encontró su consagración lejos de casa. Primero estuvo cedido en el Twente, luego fue transferido al Club Brugge, al Brujas, donde explotó definitivamente. Y el verano pasado que regresó a Holanda al PSV Eindhoven para consagrarse definitivamente. Esta gran temporada que completó el año pasado le valió también la convocación bastante estable con el equipo nacional de Holanda. Bien, aquí llegamos a la táctica. Ya hablamos en el video anterior un poco de la táctica de Antonio Conte. Bien, ¿cómo jugará Noah Lang en el Napoli de Antonio Conte? Su rol, su colocación en el Napoli es bastante clara. En el 4-3-3, que es el módulo, o sea, la formación de referencia de Conte, será el extremo ofensivo por la izquierda, al puesto de Vargelia, formando un tridente que a priori podría parecer devastante para las defensas aquí en Italia, con un delantero centro que pudiera ser el mismo Lukaku o Darwin Núñez en caso de que pudiera llegar. Y en el extremo derecho estaría Politano o algún otro fichaje. Luego está el 3-5-2. Bien, en esta formación el jugador holandés podría ofrecer dos soluciones. O bien puede moverse como el número 5, el quinto en el centro del campo, operando en toda la banda izquierda, lógicamente con tareas más ofensivas que de cobertura. Pero también podría adaptarse como segunda punta, ya que tiene gran habilidad y ha jugado como media punta. Podría, digamos, utilizar esa habilidad para moverse entre líneas y atacar la profundidad. Bien, yo lo dejo aquí. Espero que les haya gustado este material que hemos preparado para hoy. Seguiremos de cerca la evolución de este mercado de fichajes y sobre todo también las ideas tácticas de los entrenadores de la Serie A.